Derecho constitucional, tema 24, epígrafe primero, el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional y con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, al que el artículo 124 de la Constitución se refiere en los siguientes términos. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. La norma básica que regula el Ministerio Fiscal español es el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por la Ley 5081 y modificado por la 24/2007. En el Estatuto Orgánico se contiene la regulación básica de las funciones, la organización, estructura y principios, normas de actuación, formas de acceso y pérdida de la condición de fiscal, los derechos y deberes de los fiscales y el régimen disciplinario. Los principios de legalidad e imparcialidad son los que rigen en todo caso la actuación del Ministerio Fiscal. Por el principio de legalidad, el Ministerio Fiscal actúa con sujeción a la Constitución y a las leyes y demás normas que integran el ordenamiento jurídico. Por el principio de imparcialidad, el Ministerio Fiscal actúa con plena objetividad e independencia de defensa en los intereses que le están encomendados. El Ministerio Fiscal es su órgano único para todo el Estado y sus miembros son autoridad a todos los efectos, actuando siempre en representación de toda la institución. Epígrafe segundo. Su posición constitucional. Posición del Ministerio Fiscal en el ámbito constitucional. La Constitución española, en su título sexto, relativo al Poder Judicial, dedica al Ministerio Fiscal el artículo 124. En 4 apartados. El primero, sobre la misión específica del Ministerio Fiscal. Segundo, consagra sus peculiares principios de actuación. Tercero, remite al legislador ordinario su desarrollo normativo. Y en el último, atiende expresamente al Fiscal General del Estado. El atributo de la relevancia constitucional expresamente conferido viene a reconocer al Ministerio Fiscal una autonomía en el ejercicio de sus cometidos. La relevancia constitucional expresa del Ministerio Público ha trasladado al nivel constitucional la discusión sobre su configuración, transmutando su naturaleza legal o administrativa en constitucional. Esta relevancia constitucional entraña pues una garantía frente al legislador, al tiempo que reconoce su participación en el indirizzo, en el derecho constitucional, desde una posición de relativa independencia o autonomía con respecto a otros órganos constitucionales. En la dimensión institucional, dicha autonomía se ve reforzada al contar el Ministerio Fiscal con personalidad jurídica propia, desde la reforma de 2007, personificación que contrasta con otras organizaciones que no la poseen. Epígrafe tercero. Principios configuradores. El artículo 124.2 de la Constitución desarrolla lo siguiente. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, y con sujeción en todo caso a los de legalidad e imparcialidad. Los principios configuradores del Ministerio Fiscal están recogidos en este artículo 142.2 y se dividen en dos bloques, en principios funcionales y principios orgánicos. Desarrollemos los principios funcionales. Existen dos tipos de principios. A, el principio de legalidad y B, el principio de imparcialidad. A, principio de legalidad. El artículo 124.1 y 2 de la Constitución evidencia la doble vertiente de la legalidad, ser principio de defensa y también un principio rector, y nos coloca ante otra de las singularidades que caracterizan al Ministerio Fiscal, como único órgano constitucional, quienes convergen la defensa y observancia de la ley. La defensa de la legalidad se refiere a la legalidad entendida como orden jurídico, objeto, cuya defensa procesal se encomienda al Ministerio Fiscal, allí donde el interés público deba ser protegido. La sujeción al principio de legalidad se refiere a las
directrices de actuación y comportamiento del Ministerio Fiscal. Garantía que, sobre la proscripción de la arbitrariedad, puede quedar cumplida tanto desde una rígida observación del principio de obligatoriedad como con la introducción de excepciones a través del principio de oportunidad reglada. B. Imparcialidad. Este principio supone 1. Objetivamente un criterio de actuación conectando con la sujeción a la legalidad, implicando el deber del fiscal de búsqueda de la verdad material y el de individualización de la norma aplicable al caso concreto. 2. Subjetivamente, un deber del Ministerio Fiscal de separar el plano de la creación de criterios y de actuación del plano de las ideologías personales para actuar objetivamente según la ley. B. Principios orgánicos. Existen dos tipos de principios. A. Unidad y B. Dependencia jerárquica. A. Unidad. Este principio está desarrollado en los números 1 a 4 del artículo 22 de la Ley 14, redacción dada por la Ley 14/2003, que establece lo siguiente: el Ministerio Fiscal es único para todo el Estado. El fiscal general del Estado ostenta la jefatura superior del Ministerio Fiscal y su representación en todo el territorio español. A él corresponde impartir las órdenes e instrucciones. Además, en su apartado tercero, el artículo establece que el fiscal jefe de cada órgano ejercerá la dirección de este y actuará siempre en representación del Ministerio Fiscal, bajo la dependencia de sus superiores jerárquicos. A partir de este artículo se pueden distinguir otras manifestaciones del principio de unidad, tales como 1. Manifestación orgánica. En tal sentido, el Ministerio Fiscal es concebido como un instituto único e indivisible, lo que permite hablar de un solo Ministerio Fiscal y no de tantos como miembros u órganos forman parte de la institución. La unidad orgánica del Ministerio Fiscal se manifiesta en dos aspectos. A. Los miembros del Ministerio Fiscal actuarán siempre en representación de la institución y por delegación de su jefe respectivo y en cualquier momento del proceso o de la actividad que un fiscal realice. Y B. El fiscal general del Estado podrá designar a cualquiera de los miembros del Ministerio Fiscal para que actúe en un asunto determinado ante cualquiera de los órganos jurisdiccionales en que el Ministerio Fiscal esté autorizado para intervenir. 2. Territorial. Desde tal perspectiva, el principio de unidad hace referencia a una estructura orgánica centralizada a nivel estatal. 3. Funcional o de actuación. Desde esta perspectiva, la unidad constituye presupuesto imprescindible para garantizar la actuación homogénea y coordinada de todos los miembros de la institución y es consecuencia del valor constitucional de seguridad jurídica. B. Dependencia jerárquica. La dependencia jerárquica es consecuencia del principio de unidad funcional o de actuación. Es un principio instrumental destinado a asegurar la unidad de criterios en el funcionamiento del Ministerio Fiscal. Tal principio organiza piramidalmente la institución, de modo que cada uno de sus miembros actúa según las instrucciones recibidas del fiscal jefe respectivo y estos, a su vez, en función de las instrucciones que reciban del fiscal general del Estado. Epígrafe 4. Autonomía funcional. El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional y con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, al que el artículo 124 de la Constitución española se refiere en los siguientes términos que ya hemos comentado, pero que repetiremos en este epígrafe. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción en todo caso a de legalidad e imparcialidad. Epígrafe 5. Funciones. Bajo los principios de legalidad e imparcialidad, el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones en las áreas que le señalan su norma reguladora y el ordenamiento jurídico estatal.
El artículo 3 del Estatuto del Ministerio Fiscal define en 16 apartados las funciones del Ministerio Fiscal, que son, entre otras, las siguientes. Velar porque la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los plazos establecidos. 2. Ejercer cuantas funciones le atribuya la ley en defensa de la independencia de los jueces y tribunales. 3. Velar por el respeto de las instituciones constitucionales y los derechos fundamentales. 4. Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos y faltas. 5. Intervenir en el proceso penal instando de la autoridad judicial la adopción de las medidas cautelares que estime necesario. 6. Tomar parte en defensa de la legalidad del interés público o social. 7. Velar por la protección procesal de las víctimas y por la protección de testigos y peritos. 8. En materia de responsabilidad penal de menores, las funciones que le encomienda la legislación específica. Y 9. Promover o, en su caso, prestar el auxilio judicial internacional previsto en las leyes, tratados, etc. Epígrafe 6. Órganos del Ministerio Fiscal. La Constitución Española de 1978, a través del artículo 124.3, remite a una ley la regulación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Como ya hemos indicado, esta ley es el estatuto jurídico del Ministerio Fiscal. Tal legislación de desarrollo versa sobre a. La organización interna de la institución y la relación que se da entre los órganos que se creen. Y b. El estatuto administrativo de los integrantes del Ministerio Fiscal, es decir, régimen de incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones, derechos, deberes, responsabilidad penal y civil. En definitiva, pasamos a desarrollar y a describir cuáles son los órganos del Ministerio Fiscal. Según el diseño que de la misma hace el Estatuto Orgánico en su artículo 12.1, cabe considerar los siguientes órganos. 1. El Consejo General del Estado. 2. El Consejo Fiscal. 3. La Junta de Fiscales de Sala. 4. La Fiscalía del Tribunal Supremo. 5. La Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. 6. La Fiscalía de la Audiencia Nacional. 7. La Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas. 8. La Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la corrupción. 9. Las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia. 10. Las Fiscalías de las Audiencias Provinciales. 11. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que se regirá por lo dispuesto en la ley orgánica de dicho tribunal. Hay que añadir a los anteriores, según el artículo 13, la Inspección Fiscal y la Secretaría Técnica como órganos que asisten en sus funciones al Fiscal General del Estado. Epígrafe 7. El Fiscal General del Estado. El Fiscal General del Estado ostenta la jefatura superior y representación del Ministerio Fiscal. Es nombrada y cesada por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad por la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. Intervienen en su nombramiento los tres poderes del Estado. El mandato del fiscal general tiene una duración de 4 años y solo puede ser cesada por causas tasadas en la ley. El fiscal general actúa con imparcialidad y es independiente, sin que pueda recibir instrucciones ni órdenes del gobierno ni de ningún otro órgano administrativo o judicial. Asimismo, el fiscal imparte las órdenes e instrucciones convenientes al servicio, al orden interno de la institución y al ejercicio de las funciones fiscales, pudiendo ser estas tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos. Las directrices generales son esenciales para mantener el principio de unidad de actuación y se concreta fundamentalmente a través de 3 instrumentos: las circulares, las instrucciones y las consultas. Epígrafe 8. El Consejo Fiscal. El Consejo Fiscal es un órgano del Ministerio Fiscal que consiste en sus funciones, que asiste en sus funciones al Fiscal General del Estado. Está presidido por el Fiscal General e integrado por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, el Fiscal Inspector Jefe y 9 fiscales pertenecientes a cualquiera de las categorías. Son miembros natos del Consejo Fiscal el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y el Fiscal Inspector. El Consejo Fiscal podrá funcionar en pleno y en comisión permanente y sus acuerdos se adoptarán por mayoría simple.
Las competencias fundamentales del Consejo Fiscal, que vienen enumeradas en el artículo 14 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, son las siguientes. Elaborar los criterios generales en orden a asegurar la unidad de actuación del Ministerio Fiscal, asesorar al Fiscal General del Estado, informar las propuestas pertinentes respecto al nombramiento de cargos, elaborar informes, resolver expedientes disciplinarios, resolver recursos interpuestos contra resoluciones dictadas, instar las reformas convenientes al servicio y al ejercicio de la función fiscal, conocer los planes anuales de la inspección fiscal, etc. Epígrafe 9. La Junta de Fiscales de Sala y la Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas. Primero, las Juntas de Fiscales de Sala. La Junta de Fiscales de Sala es un órgano del Ministerio Fiscal. La preside el Fiscal General del Estado y la integran el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y los fiscales de sala. Actúa como secretario el fiscal jefe de la Secretaría Técnica. Asiste al Fiscal General del Estado en materia doctrinal y técnica en orden a: 1. Formación de los criterios unitarios de interpretación y actuación legal. 2. Resolución de consultas. 3. Elaboración de las memorias y circulares. 4. Preparación de proyectos e informes. Y 5. Cualesquiera otras de naturaleza análoga que el Fiscal General del Estado estime procedente. 2. La Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas. La Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas es también un órgano del Ministerio Fiscal. Una de las principales novedades de la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, operada por la Ley 24/2007, ha sido acomodar la organización territorial del Ministerio Fiscal al estado de las autonomías mediante la creación del Fiscal Superior de las Comunidades Autónomas. El Fiscal Superior asume la representación institucional en el ámbito de la comunidad autónoma y se hace cargo de la dirección efectiva del Ministerio Fiscal en dicho territorio. El Fiscal General del Estado preside la Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas, que está integrado por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, por los fiscales superiores y por el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, quien actúa como secretario. Su función es asegurar la unidad y coordinación de la actuación y funcionamiento de las fiscalías en todo el territorio del Estado. Fin del tema 24.